Paz a vosotros, hermanos y hermanas, amados en el Señor, que la gracia y la misericordia del Altísimo descansen sobre cada uno de ustedes en esta noche sagrada. Vengan, acérquense con corazones abiertos y espíritus dispuestos, porque les voy a contar una historia que ha sido guardada en los pliegues del tiempo, una historia de fe inquebrantable, de valentía silenciosa y de un milagro que cambió no solo una vida, sino el destino de toda una comunidad. Preparen sus almas para recibir esta palabra, porque en ella encontrarán consuelo, esperanza y la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos, especialmente cuando el mundo los ha olvidado. El milagro oculto en la historia de una mujer valiente. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. En Proverbios 31:29. Había una vez, en los días cuando el sol abrasador caía sin piedad sobre las tierras de Judea, cuando los romanos caminaban con sus sandalias de cuero sobre las calles empedradas de Jerusalén, y el polvo se levantaba con cada paso de los mercaderes que iban y venían del templo. Una mujer cuyo nombre era Tamar. Pero déjenme contarles, mis queridos oyentes, que este no era un nombre que se pronunciaba con alegría en las plazas públicas, ni era un nombre que las madres susurraban con orgullo a sus hijas. No, este era un nombre que llevaba consigo el peso de la vergüenza, el estigma de la enfermedad y el aislamiento más profundo que un alma puede experimentar en esta tierra. Tamar vivía en las afueras de Cafarnaúm, esa ciudad bulliciosa que abrazaba las orillas del mar de Galilea como un niño se aferra al pecho de su madre. Pero ella no vivía entre la gente, no podía caminar por los mercados donde las mujeres compraban pan fresco y frutas maduras. No podía sentarse en el pozo junto a las otras mujeres para compartir historias mientras sacaban agua. No, hermanos míos, Tamar vivía en una pequeña choza construida con piedras irregulares y ramas secas, ubicada lo suficientemente lejos del pueblo para que nadie tuviera que verla, pero lo suficientemente cerca para recordarle constantemente todo lo que había perdido. Tenía 32 años cuando comenzó nuestra historia, pero su rostro contaba la historia de alguien mucho mayor. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la luz de la juventud y la esperanza, ahora estaban hundidos y rodeados de círculos oscuros que hablaban de noches sin dormir, de lágrimas derramadas en silencio, de oraciones murmuradas en la oscuridad cuando ni siquiera la luna quería ser testigo de su dolor. Su cabello, que en su juventud había sido negro como el ébano y suave como la seda, ahora colgaba en mechones resecos y sin vida, cubiertos siempre por un velo rasgado que había sido remendado tantas veces que ya no se podía distinguir cuál era la tela original. Pero lo que realmente definía la existencia de Tamar, lo que marcaba cada momento de sus días y atormentaba cada segundo de sus noches, era el flujo constante de sangre que había sufrido durante 12 largos años. 12 años, hermanos. ¿Pueden imaginarlo? 12 ciclos completos alrededor del sol, 12 primaveras que llegaron y se fueron sin que ella pudiera disfrutar de las flores que brotaban en los campos, 12 veranos donde el calor intensificaba su debilidad, 12 otoños donde las hojas caían como recordatorios de todo lo que ella había perdido, 12 inviernos donde el frío penetraba hasta sus huesos, porque su cuerpo ya no tenía la fuerza para mantenerla caliente. La ley de Moisés era clara, inflexible, implacable. Una mujer con flujo de sangre era considerada impura, y todo lo que tocaba se volvía impuro también. No podía tocar a nadie, no podía ser tocada por nadie, no podía entrar al templo, no podía participar en las festividades, no podía ni siquiera compartir una comida con su propia familia. Era como si fuera un fantasma caminando entre los vivos, vista pero no reconocida, presente pero completamente aislada, existiendo en un limbo entre la vida y la muerte que era, en muchos sentidos, peor que cualquiera de las dos. Al principio, cuando la hemorragia comenzó,
Tamar había sido una mujer diferente. Había estado casada entonces con un hombre llamado Simón, un carpintero decente que trabajaba duro y la había amado a su manera. Tenían una hija pequeña, Raquel, que apenas había cumplido 3 años cuando todo comenzó. Tamar recuerda ese día como si fuera ayer, aunque habían pasado tantos años que a veces se preguntaba si realmente había sucedido o si era solo una pesadilla que nunca terminaba. Había ido al pozo temprano esa mañana, como todas las mañanas, con su cántaro de barro sobre el hombro. El agua estaba fresca y clara, y ella podía ver su reflejo en la superficie cuando se inclinaba para llenar el recipiente. Pero cuando regresó a casa, sintió el primer rastro de humedad y su corazón se hundió. Al principio pensó que era simplemente su ciclo mensual, algo natural, algo que pasaría en pocos días como siempre había pasado, pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y la sangre nunca se detuvo. Simón fue paciente al principio, o al menos lo intentó, pero en esa sociedad, en esa cultura, un hombre no podía vivir con una mujer impura, no podía tocarla, no podía dormir en la misma cama, no podía ni siquiera compartir el mismo espacio sin volverse impuro él mismo. Y un hombre impuro no podía trabajar, no podía ir al templo, no podía funcionar en la sociedad. Así que, después de 6 meses de vivir en esa situación imposible, Simón tomó la decisión que muchos hombres en su lugar hubieran tomado mucho antes. Le dio a Tamar el certificado de divorcio, tomó a la pequeña Raquel y se fue. Eso fue lo que más le dolió a Tamar, incluso más que la enfermedad misma, incluso más que el aislamiento social, incluso más que la pobreza extrema que vino después. Le quitaron a su hija. Su pequeña Raquel, con sus rizos castaños y su risa que sonaba como campanillas en el viento, fue arrancada de sus brazos. La niña lloraba y gritaba, extendiendo sus manitas hacia su madre, pero Tamar no podía ni siquiera abrazarla una última vez, porque eso la haría impura también. Así que se quedó parada, con los brazos a los costados y lágrimas corriendo por sus mejillas, viendo cómo su esposo se llevaba a su hija para siempre. Los primeros años fueron los más difíciles. Tamar había gastado todo lo que tenía buscando una cura. Había ido a todos los médicos en Cafarnaúm y cuando ellos no pudieron ayudarla, había viajado a ciudades más grandes, a Tiberias, a Séforis, incluso hasta Jerusalén. Cada médico tenía su propia teoría, su propio tratamiento, su propia poción mágica que prometía curarla. Uno le dijo que bebiera una mezcla de hierbas amargas 3 veces al día durante 40 días. Otro le aplicó sanguijuelas, diciendo que necesitaba sacar la sangre mala para que la buena pudiera fluir correctamente. Un tercero le hizo beber una poción hecha con cenizas de cáscara de huevo y vino agrio, algo tan repugnante que vomitó durante horas después. Gastó todo su dinero, cada moneda que tenía ahorrada, cada objeto de valor que poseía. Vendió sus joyas, sus ropas finas, incluso los muebles de su casa, pero nada funcionaba. Con cada tratamiento fallido, su esperanza se desvanecía un poco más, como una vela que se consume lentamente en la oscuridad. Y no solo su dinero se fue, sino también su fuerza física. Los tratamientos, lejos de ayudarla, a menudo la dejaban más débil, más enferma, más desesperada. Cuando ya no le quedaba nada que vender, cuando ya no tenía dinero para pagar a los médicos, Tamar se vio obligada a vivir de la caridad de otros. Pero incluso eso era complicado, porque ¿quién quería dar limosna a una mujer impura? La gente le dejaba comida a distancia, pan duro y frutas magulladas que ya nadie quería, dejándolas en una piedra plana cerca de su choza antes de retirarse rápidamente, como si su condición fuera contagiosa. Y tal vez, en cierto sentido, lo era. No la enfermedad en sí, sino el estigma, el miedo, la repulsión que generaba en los demás. Pero hermanos, hermanas, escuchen bien,
porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente importante. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de todo lo que había perdido, a pesar de los 12 años de aislamiento y dolor y desesperación, Tamar nunca perdió completamente su fe. Claro, hubo momentos, muchos momentos, en los que cuestionó a Dios, en los que gritó al cielo preguntando por qué, en los que sintió que había sido abandonada. Hubo noches oscuras del alma donde consideró simplemente dejarse morir, donde pensó que sería más fácil rendirse que seguir luchando. Pero siempre, siempre, en el momento más oscuro, algo dentro de ella se encendía de nuevo. Una chispa pequeñita de esperanza, tan débil que apenas podía verla, pero lo suficientemente fuerte para mantenerla con vida un día más. Y esa chispa venía de las historias que había escuchado de niña, las historias de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, de Jacob y Raquel. Historias de personas que esperaron, que creyeron contra toda lógica, que se aferraron a las promesas de Dios incluso cuando todo parecía perdido. Tamar oraba todas las noches, y no eran oraciones elegantes o bien formuladas. No citaba las Escrituras con perfección, ni usaba las palabras apropiadas. Sus oraciones eran crudas, honestas, desesperadas. Dios, decía en la oscuridad de su choza, no sé si todavía me escuchas, no sé si todavía te importo, pero si hay alguna oportunidad, si hay alguna manera, por favor, ten misericordia de mí. No por mí, sino por Raquel. Quiero volver a ver a mi hija. Quiero poder abrazarla antes de morir. Los años pasaron lentamente, cada uno marcado por el mismo sufrimiento, la misma soledad, la misma desesperación. Tamar envejecía prematuramente, su cuerpo debilitándose más con cada día que pasaba. La hemorragia constante la dejaba anémica, pálida, tan débil que algunos días apenas podía levantarse de su estera. Había días en que pensaba que ese sería su último día, que finalmente su corazón dejaría de latir y su sufrimiento terminaría. Pero entonces, en el 12º año de su enfermedad, algo cambió. No fue algo dramático al principio, no fue una visión o una voz del cielo. Fue simplemente una noticia, un rumor que llegó a sus oídos como tantos otros rumores que circulaban por las calles de Cafarnaúm. La gente hablaba de un maestro, un rabino de Nazaret llamado Jesús, que estaba haciendo cosas extraordinarias. Curaba a los enfermos, hacía que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los cojos caminaran. Algunos decían que era un profeta, otros que era el Mesías que habían estado esperando durante generaciones. Al principio, Tamar no le prestó mucha atención. Había escuchado historias de sanadores milagrosos antes. Había ido a ver a algunos de ellos, y todos habían resultado ser charlatanes o exageraciones. No podía permitirse otra desilusión, otra esperanza destrozada. Su corazón ya estaba demasiado frágil para soportar más dolor. Pero las historias sobre este Jesús eran diferentes. Eran más persistentes, más detalladas, más verificables. La gente nombraba nombres específicos de personas que habían sido sanadas. Hablaban de Jairo, uno de los principales de la sinagoga, cuya hija había sido resucitada de entre los muertos. Mencionaban al siervo del centurión romano que había sido curado sin que Jesús ni siquiera lo tocara. Contaban la historia del paralítico que había sido bajado por el techo y que ahora caminaba perfectamente. Y lo que era más importante para Tamar, las historias sugerían que este Jesús no rechazaba a nadie. Comía con recaudadores de impuestos y pecadores, tocaba a los leprosos, hablaba con las prostitutas. Parecía que no le importaban las reglas de pureza ritual que mantenían a Tamar y a personas como ella apartadas del resto de la sociedad. Esta era una idea revolucionaria, casi herética, pero también era algo que encendió una llama en el corazón de Tamar que había estado apagada durante mucho tiempo. Una tarde,
Mientras estaba sentada fuera de su choza, viendo el sol ponerse sobre el mar de Galilea, Tamar tomó una decisión. No sabía si funcionaría, no sabía si era siquiera posible, pero decidió que tenía que intentarlo. Tenía que ver a este Jesús, tenía que acercarse a él de alguna manera. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Que la rechazaran, que la gritaran y la echaran. Ya había experimentado todo eso y más. No tenía nada que perder y potencialmente todo que ganar. Pero había un problema enorme, un obstáculo aparentemente insuperable. Ella era impura. No podía simplemente caminar hasta Jesús y pedirle ayuda. Si alguien se daba cuenta de quién era, la expulsarían inmediatamente. Podría ser apedreada por contaminar a tantas personas con su presencia. Y ciertamente no podía acercarse lo suficiente como para hablar con él, porque eso requeriría empujar entre la multitud que seguramente lo rodeaba, y cada persona que tocara se volvería impura por su culpa. Durante semanas, Tamar luchó con este dilema. ¿Cómo podía acercarse a Jesús sin revelar su condición? ¿Cómo podía recibir su ayuda sin exponerse al castigo que seguramente vendría si alguien descubría que una mujer impura había caminado entre ellos? Oraba constantemente, buscando respuestas, buscando un camino donde no parecía haber ninguno. Y entonces, una noche, la respuesta vino a ella con una claridad sorprendente. No necesitaba hablar con Jesús, no necesitaba que él la viera o la reconociera. Solo necesitaba tocarlo. Las historias que había escuchado sugerían que su poder era tan grande que incluso su sombra podía sanar a la gente. Si ese era el caso, entonces tal vez, solo tal vez, si podía acercarse lo suficiente para tocar el borde de su manto, sin que nadie lo notara, sin causar ninguna escena, ella podría ser sanada. Era un plan audaz, casi temerario. Requería que violara la ley de Moisés de la manera más flagrante posible, entrando en medio de una multitud de personas, contaminándolas a todas con su impureza. Pero Tamar había llegado al punto donde estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Había vivido muerta durante 12 años. ¿Qué más daba si realmente moría intentando vivir de nuevo? Así que comenzó a prepararse. Necesitaba ropa que la ayudara a mezclarse con la multitud, algo que cubriera completamente su cuerpo demacrado y escondiera su rostro. Tomó el mejor velo que tenía, aunque estaba rasgado y sucio, y lo lavó en el mar hasta que estuvo lo más limpio posible. Encontró una túnica que había pertenecido a tiempos mejores, cuando todavía tenía algo de carne en sus huesos, y aunque ahora le quedaba grande y floja, serviría para su propósito. Pero más importante que la preparación física era la preparación mental y espiritual. Tamar sabía que necesitaba fe, una fe tan fuerte que pudiera mover montañas, como decían las antiguas escrituras. Pasó días orando, no con las palabras desesperadas y caóticas que había usado durante años, sino con una determinación enfocada y resuelta. Señor, decía, sé que no soy digna, sé que he sido marcada como impura, que la sociedad me ha rechazado, que incluso tu ley me ha apartado, pero también sé que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que ve el corazón y no solo las apariencias externas. Si este Jesús es realmente tu enviado, entonces creo que puede sanarme. Solo necesito tocarlo, Señor. Solo el borde de su manto. Eso es todo lo que pido. Y entonces llegó el día. Tamar se despertó temprano, con el primer rayo de luz que se filtraba por las grietas de su choza. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, y sus manos temblaban mientras se vestía. Había escuchado que Jesús estaría en Cafarnaúm ese día, que vendría desde el otro lado del mar. Había tanta expectación en la ciudad que incluso en su aislamiento, Tamar podía sentir la energía en el aire. Se envolvió cuidadosamente en su túnica y su velo, asegurándose de que cubrieran cada parte de su cuerpo. Miró su reflejo en un cuenco de agua y apenas se reconoció.
Era como un fantasma, una sombra, algo que podría pasar desapercibido entre la multitud si tenía suerte, y necesitaría mucha suerte, o más bien necesitaría la gracia de Dios. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, el sol ya estaba alto en el cielo. Podía ver la multitud incluso desde la distancia, una masa de gente que se empujaba y se apretujaba, todos tratando de acercarse al maestro que caminaba entre ellos. Había cientos de personas, tal vez miles, gritando, empujando, todos queriendo tocar a Jesús, todos queriendo su atención, todos con sus propias necesidades desesperadas. El corazón de Tamar casi se detuvo. ¿Cómo podría acercarse a través de toda esa gente? Era más de lo que había imaginado, más de lo que había esperado. Por un momento, estuvo tentada a darse la vuelta, a regresar a su choza, a aceptar su destino de sufrimiento eterno. Pero entonces recordó las palabras que había estado repitiendo como un mantra durante días. Si tan solo puedo tocar su manto, seré salva. Así que respiró profundamente, reunió todo el coraje que tenía y se sumergió en la multitud. Fue como entrar en un río turbulento, la corriente de cuerpos empujándola en todas direcciones. La gente la empujaba, la golpeaba sin querer. Algunos le pisaban los pies. Era agobiante, claustrofóbico, y por un momento pensó que se ahogaría en esa masa de humanidad. Pero siguió adelante, abriéndose paso poco a poco, usando su pequeña estatura para deslizarse entre espacios donde otros no podían pasar. Mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual con cualquiera, tratando de ser invisible. Cada vez que alguien la miraba directamente, su corazón se detenía, temiendo que la reconocieran, que gritaran «impura» y que la multitud se volviera contra ella. Pero nadie la reconoció. Todos estaban tan enfocados en Jesús, tan desesperados por su propia necesidad de verlo, de tocarlo, de escucharlo, que no prestaban atención a una mujer más envuelta en velos y ropas raídas. Tamar era solo una más entre cientos, y esa era exactamente la bendición que necesitaba. Poco a poco, con determinación que venía de años de sufrimiento y esperanza acumulada, Tamar se acercó. Podía verlo ahora, a Jesús, caminando delante de ella. Era más joven de lo que había esperado, tal vez de unos 30 años, con cabello oscuro y una barba bien cuidada. Vestía una túnica simple, del tipo que usaban los rabinos itinerantes, con un manto azul sobre los hombros. Su rostro era... no sabía cómo describirlo. Había una bondad en él, una compasión que irradiaba incluso a través de la multitud caótica. Estaba hablando con alguien, un hombre que parecía importante, con ropas finas. Más tarde se enteraría de que era Jairo, el principal de la sinagoga, suplicándole que fuera a sanar a su hija moribunda. Jesús había accedido y se dirigía hacia la casa de Jairo, pero la multitud era tan densa que apenas podían avanzar. Esta era su oportunidad. Tamar se agachó, abriéndose paso entre las piernas de las personas más altas, empujándose hacia adelante con una determinación que no sabía que todavía poseía. Estaba tan cerca ahora. Podía ver el borde de su manto ondeando delante de ella, los flecos rituales que todos los hombres judíos piadosos llevaban de acuerdo con la ley de Moisés. Su mano se extendió, temblando violentamente. 12 años de sufrimiento convergieron en este único momento. Toda su esperanza, toda su fe, toda su desesperación se concentraron en el espacio entre su mano extendida y ese pedazo de tela azul que se movía justo fuera de su alcance. «Si tan solo puedo tocar su manto», susurró para sí misma, «seré salva». Y entonces, en un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre, sus dedos rozaron la tela. Fue el toque más ligero, apenas un roce, duró menos de un segundo. Pero en ese instante, Tamar sintió algo que nunca había sentido en 12 años. Sintió que algo dentro de ella se secaba, como un manantial que de repente deja de fluir. La hemorragia se detuvo, inmediatamente,
completamente. Era como si una corriente eléctrica hubiera pasado a través de su cuerpo. Sintió calor donde antes solo había habido frío. Sintió fuerza donde antes solo había habido debilidad. Sintió vida donde antes solo había habido muerte lenta. Su cuerpo, que había sido un recipiente de sufrimiento durante tanto tiempo, de repente se sintió limpio, restaurado, sanado. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, lágrimas de alegría tan intensa que era casi dolorosa. Había funcionado. Había funcionado. Después de 12 años, después de innumerables tratamientos fallidos, después de gastar todo lo que tenía, después de perder todo lo que amaba, finalmente estaba sana. Tamar comenzó a retroceder entre la multitud, tratando de alejarse antes de que alguien notara lo que había hecho. Su plan había funcionado perfectamente. Había tocado el manto del maestro sin ser vista, había sido sanada, y ahora podía regresar a su vida, o más bien, comenzar una nueva vida. Nadie necesitaba saber lo que había hecho, cómo había violado la ley al caminar entre la multitud siendo impura. Pero entonces algo inesperado sucedió. Jesús se detuvo abruptamente. La multitud también se detuvo, confundida. Y entonces él habló, con una voz que de alguna manera se podía escuchar incluso sobre el ruido de cientos de personas. ¿Quién me ha tocado? El corazón de Tamar se detuvo. No, no, no. Esto no debería estar pasando. Se suponía que debía ser anónima, invisible. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo pudo sentirlo entre toda esta multitud de gente que lo empujaba y lo tocaba? Los discípulos de Jesús parecían igual de confundidos. Uno de ellos, un hombre grande con acento galileo, que más tarde sabría que se llamaba Pedro, le dijo: «Maestro, la multitud te oprime y te aprieta, y preguntas, ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús insistió. Miraba alrededor de la multitud, sus ojos buscando, sabiendo que alguien específico lo había tocado con intención, con fe, con necesidad desesperada. «Alguien me ha tocado», dijo, «porque he sentido que ha salido poder de mí». Tamar se quedó paralizada. Podía sentir que él la estaba buscando, que no se movería hasta que ella se revelara. La multitud comenzó a murmurar, la gente mirándose unos a otros, preguntándose quién había causado que el maestro se detuviera. Y de repente, Tamar se dio cuenta de que no tenía opción. No podía esconderse, no podía huir. Después de 12 años de vivir en las sombras, de ser invisible, de ser olvidada, finalmente iba a ser vista. Con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse de pie, Tamar se abrió paso hacia adelante. La multitud se apartó a su paso, creando un camino entre ella y Jesús. Todo el mundo la miraba ahora, y ella podía sentir sus ojos sobre ella como un peso físico. Cuando finalmente estuvo frente a él, cuando lo vio cara a cara por primera vez, sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Y entonces, con una voz quebrada por las lágrimas y el miedo y el alivio y una docena de otras emociones que no podía nombrar, Tamar le contó todo. Le dijo sobre los 12 años de sufrimiento, sobre todos los médicos que la habían fallado, sobre cómo había gastado todo lo que tenía sin encontrar cura. Le dijo sobre su desesperación, sobre cómo había llegado a creer que moriría en esa condición, rechazada y olvidada. Le dijo sobre la fe que la había traído aquí hoy, la creencia de que si tan solo podía tocar el borde de su manto, sería sanada. Mientras hablaba, la multitud a su alrededor guardó un silencio absoluto. Podías escuchar el viento soplando del mar, el graznido de las gaviotas en la distancia. Todos escuchaban, testigos de esta confesión pública, de esta revelación de dolor tan profundo que muchos tenían lágrimas en sus propios ojos. Cuando Tamar terminó de hablar, bajó la cabeza, esperando, no sabía qué. Reprensión por haber violado la ley, rechazo por haberlo contaminado con su impureza,
castigo por haber tenido la audacia de tocarlo sin permiso, pero lo que vino no fue nada de eso. En cambio, sintió una mano suave sobre su cabeza y cuando levantó la vista vio que Jesús la estaba mirando con una expresión de compasión tan profunda que casi la deshizo completamente. Y entonces él habló, y sus palabras fueron como bálsamo sobre una herida de 12 años. «Hija», dijo, y esa sola palabra la hizo llorar más fuerte, porque hacía tanto tiempo que alguien no la llamaba así. «Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Hija, no mujer impura, no violadora de la ley, no contaminada. Hija». La había llamado hija, reconociéndola como parte de la familia de Dios, restaurándola no solo físicamente, sino también espiritualmente y socialmente. Con esas palabras le había devuelto su lugar en la comunidad, su dignidad como ser humano, su valor como persona. Tamar no podía hablar, no podía hacer nada más que llorar y asentir, aferrándose a esas palabras como si fueran el tesoro más precioso del mundo, y en ese momento lo eran. Eran más valiosas que todo el oro de Salomón, más preciosas que todas las piedras preciosas de la tierra. Jesús le ayudó a levantarse, y cuando se puso de pie, algo extraordinario sucedió. La multitud, que había observado todo con silencio atónito, comenzó a aplaudir. No con la repulsión que ella había esperado, no con el juicio que había temido, sino con alegría genuina por su sanación. Algunas de las mujeres en la multitud se acercaron y la abrazaron, algo que no había experimentado en 12 largos años. Y mientras la sostenían, mientras sentía el calor de sus cuerpos contra el suyo, Tamar se dio cuenta de que no solo había sido sanada físicamente, sino que había sido restaurada completamente a la vida. Jesús continuó su camino hacia la casa de Jairo, y la multitud lo siguió. Pero Tamar se quedó allí por un momento más, parada en medio de la calle, sintiendo el sol en su rostro, escuchando el sonido del mar, sintiendo el peso de su cuerpo, sin el constante drenaje de sangre que había definido su existencia durante tanto tiempo. Era libre, era limpia, era sanada, era hija. Los días que siguieron fueron como un sueño. Tamar regresó a Cafarnaúm, pero esta vez no a su choza en las afueras, sino al corazón mismo de la ciudad. Las mujeres que la habían abrazado ese día la llevaron con ellas, le dieron ropa limpia, la alimentaron con pan fresco y pescado del mar, le lavaron el cabello y le ungieron la piel con aceite perfumado. Era como si estuviera siendo reconstruida, pieza por pieza, de las cenizas de lo que había sido. Pero más que la restauración física, lo que realmente transformó a Tamar fue la restauración de su esperanza. Porque ahora, por primera vez en 12 años, podía pensar en el futuro. Podía imaginar una vida más allá del mero sobrevivir. Podía soñar con cosas que había pensado que estaban perdidas para siempre, y más que nada, podía soñar con volver a ver a su hija. Raquel tendría 15 años ahora, prácticamente una mujer. Tamar había perdido toda su infancia, todos esos años preciosos que nunca podrían recuperarse. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para conocer a la mujer en la que su pequeña se había convertido. El pensamiento la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. ¿La recordaría Raquel? ¿La reconocería? ¿La querría siquiera ver después de todos estos años? Tardó 3 días antes de que Tamar reuniera el coraje suficiente para buscar a su antigua familia. Durante esos días se quedó con una mujer llamada Débora, una viuda amable que había perdido a su propia hija años atrás y que vio en Tamar una oportunidad de ejercer la compasión que deseaba que alguien hubiera mostrado a su propia hija. Débora la ayudó a prepararse, a encontrar las palabras correctas, a fortalecer su corazón para lo que pudiera venir. «Escucha, mijita», le dijo Débora una noche mientras se sentaban juntas bajo las estrellas.
No sabes cómo va a reaccionar tu hija. Podría estar enojada, podría estar confundida, podría incluso rechazarte al principio, pero eso no cambia lo que pasó, lo que Dios hizo por ti. Fuiste sanada no solo para tu propio beneficio, sino para que pudieras ser un testimonio vivo de su misericordia. Sea lo que sea que pase con Raquel, ya has recibido el milagro más grande, tu vida de vuelta. Esas palabras resonaron en el corazón de Tamar. Tenía razón. Ya había recibido tanto, más de lo que se atrevía a pedir. Todo lo demás sería una bendición adicional. Con esa perspectiva en mente, se levantó al amanecer del cuarto día después de su sanación y caminó hacia la casa donde Simón vivía ahora con su nueva esposa y presumiblemente con Raquel. La casa estaba en el lado norte de Cafarnaúm, cerca del puerto donde Simón tenía su taller de carpintería. Era más grande de lo que recordaba y claramente había prosperado en los años desde que se separaron. Tamar se quedó parada frente a la puerta durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, tratando de reunir el coraje para llamar. Finalmente, antes de que pudiera convencerse de dar media vuelta y huir, la puerta se abrió, y allí, parada frente a ella, estaba Raquel. Tamar la habría reconocido en cualquier parte. Tenía los mismos rizos castaños, aunque ahora estaban más largos y peinados con más cuidado. Tenía los mismos ojos, grandes y expresivos, que la miraban ahora con curiosidad y algo más. Algo que parecía reconocimiento, aunque era imposible que recordara a su madre después de tantos años. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Raquel cortésmente, como le habían enseñado a tratar a los extraños. Tamar abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Qué decía? ¿Cómo se presentaba a su propia hija después de 12 años? Finalmente, con una voz apenas más fuerte que un susurro, logró decir: «Raquel, soy yo, soy tu mamá». El rostro de Raquel pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento lento, y luego algo que Tamar no pudo identificar inmediatamente. No era el rechazo que había temido, pero tampoco era la alegría instantánea que había esperado en sus fantasías más optimistas. Era algo más complejo, más matizado, más real. «¿Mamá?». La palabra salió como una pregunta, tentativa y cargada de emoción. «Pero te fuiste. Papá dijo que te habías ido, que no podías quedarte con nosotros por tu enfermedad». «No me fui, mi amor», dijo Tamar, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Me sacaron. Estaba enferma, tan enferma, y la ley no permitía que me quedara contigo. Pero nunca, nunca dejé de pensar en ti. Cada día durante 12 años, cada noche, oraba por ti, soñaba con volver a verte». Raquel dio un paso hacia adelante, y luego otro, estudiando el rostro de Tamar, como si estuviera tratando de encontrar a la madre que recordaba vagamente en la mujer que tenía delante. Y entonces, con una voz llena de asombro, dijo: «Te ves diferente, te ves sana». «Lo estoy», respondió Tamar. «Fui sanada hace 4 días por un maestro llamado Jesús. Él me devolvió mi salud, mi vida, mi esperanza. Y ahora estoy aquí, sabiendo que no tengo ningún derecho a pedirte nada después de haber estado ausente tanto tiempo, pero rogando que me des una oportunidad de conocerte de nuevo, de ser parte de tu vida de alguna manera». Lo que sucedió después fue algo que Tamar recordaría por el resto de su vida como uno de los momentos más hermosos que jamás había experimentado. Raquel, esta joven que era prácticamente una extraña para ella, pero que también era la persona más importante en su mundo, cerró la distancia entre ellas y la abrazó. No fue un abrazo tentativo o dudoso, sino uno completo, fuerte, desesperado, como si Raquel hubiera estado esperando este momento tanto como Tamar. «Te extrañé», susurró Raquel contra el hombro de su madre. «Todos estos años, aunque apenas podía recordar tu rostro, te extrañé. Había un vacío en mi corazón que nada podía llenar.
Papá trató de ser bueno, y mi madrastra también, pero no eran tú, nunca fueron tú. Madre e hija se quedaron así durante largo rato, abrazadas en la entrada de la casa, llorando juntas, sanando juntas. Cuando finalmente se separaron, Raquel tomó la mano de Tamar y dijo: «Ven, entra, necesitas contarme todo, cada detalle de lo que pasó, cómo fuiste sanada, qué vas a hacer ahora». La reunión con Simón fue más incómoda, más tensa. Él se mostró sorprendido de verla, claramente incómodo con la situación, pero también había algo de alivio en sus ojos. Tal vez se sentía culpable por haberla dejado, por haberse llevado a Raquel, por no haber hecho más para ayudarla durante su enfermedad. O tal vez simplemente se alegraba de que su primera esposa hubiera encontrado sanación y pudiera tener una relación con su hija sin complicar su vida actual. Su nueva esposa, una mujer llamada Ana, fue sorprendentemente amable. No había animosidad en ella, solo curiosidad, y cuando escuchó la historia completa, admiración por la fe que había llevado a Tamar a buscar sanación contra todas las probabilidades. En los días y semanas que siguieron, Tamar y Raquel comenzaron a reconstruir su relación. No fue fácil, no fue instantáneo, no fue sin dolor y dificultades. Había años que recuperar, confianza que reconstruir, memorias que crear donde antes solo había ausencia. Pero ambas estaban comprometidas con el proceso y lentamente, pacientemente, comenzaron a tejer los hilos de sus vidas juntas de nuevo. Tamar también se convirtió en parte de la creciente comunidad de seguidores de Jesús. No era solo porque Él la había sanado, aunque esa era ciertamente una razón poderosa, sino porque en sus enseñanzas encontró algo que resonaba profundamente con su experiencia. Jesús hablaba de un reino donde los últimos serían los primeros, donde los rechazados serían bienvenidos, donde las mujeres tenían valor y dignidad no por lo que podían producir o por su estatus social, sino simplemente por ser hijas de Dios. Se hizo especialmente cercana a algunas de las otras mujeres que seguían a Jesús y apoyaban su ministerio con sus recursos. María Magdalena, de quien Jesús había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa del administrador de Herodes, que había dejado una vida de lujo para seguir al Maestro. Susana, y muchas otras que habían sido sanadas o transformadas de alguna manera por el ministerio de Jesús. Juntas formaron una comunidad de apoyo, compartiendo sus historias, apoyándose mutuamente, sirviendo juntas. Pero Tamar también descubrió que su historia tenía poder más allá de su círculo inmediato. Dondequiera que iba, cuando la gente escuchaba lo que le había sucedido, quedaban profundamente impactados, especialmente las mujeres que sufrían de condiciones similares, que habían sido marginadas por enfermedades o circunstancias que estaban fuera de su control, encontraban esperanza en su testimonio. Una noche, varios meses después de su sanación, Tamar estaba sentada con un grupo de mujeres cerca de un fuego, y una de ellas, una joven llamada Esther, que sufría de epilepsia y que por lo tanto era considerada poseída por demonios, le preguntó: «¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo encontraste el coraje para acercarte a él cuando sabías que era ilegal, que podías ser castigada, que todos te rechazaban?» Tamar miró el fuego por un momento, observando las llamas bailar en la oscuridad, recordando aquellos días oscuros cuando ella misma se había hecho la misma pregunta una y otra vez. Finalmente, habló con una voz suave pero firme. «Llegué a un punto, mijita, donde me di cuenta de que ya estaba muerta. Oh, mi corazón todavía latía, mis pulmones todavía respiraban, pero no estaba viviendo. Existía en algún lugar entre la vida y la muerte, y esa existencia era, en muchos sentidos, peor que cualquiera de las dos. Así que un día me pregunté, ¿qué es lo peor que podría pasar si intentaba cambiar mi situación? ¿Que me rechazaran? Ya me habían rechazado. ¿Que me gritaran?
Ya me gritaban. Que muriera, ya estaba muerta en todos los sentidos que importaban. Se inclinó hacia adelante, mirando a Esther directamente a los ojos. Pero ¿sabes qué era lo mejor que podría pasar? Que pudiera ser sanada, que pudiera recuperar mi vida, que pudiera volver a ser humana, completa, restaurada. Y decidí que esa pequeña posibilidad, por remota que pareciera, valía cualquier riesgo. Porque cuando no tienes nada que perder, eres libre para arriesgarlo todo. Las palabras resonaron en el silencio de la noche. Algunas de las mujeres lloraban en silencio, otras asentían con comprensión. Y Esther, la joven que había hecho la pregunta, sonrió por primera vez desde que Tamar la conocía. Una sonrisa pequeña pero real que sugería que tal vez, solo tal vez, también ella encontraría el coraje para buscar su propia sanación. Ese se convirtió en el ministerio de Tamar, aunque ella nunca lo habría llamado así. Simplemente era una mujer que había sido rescatada del pozo más profundo imaginable y que ahora extendía su mano para ayudar a otros a salir de los suyos. Visitaba a los enfermos, a los marginados, a los rechazados. Compartía su historia una y otra vez, nunca cansándose de contar cómo el simple acto de fe, de extender su mano temblorosa para tocar el borde del manto del Maestro, había transformado completamente su vida. Pero no era solo su historia de sanación lo que compartía. También compartía las lecciones que había aprendido durante esos 12 años oscuros. Hablaba sobre cómo el sufrimiento, por terrible que sea, puede profundizar nuestra fe, si lo permitimos. Cómo el aislamiento puede enseñarnos a depender completamente de Dios cuando no hay ningún otro ser humano a quien recurrir. Cómo la desesperación puede ser el preludio del milagro, porque es cuando llegamos al final de nuestros propios recursos que finalmente estamos listos para recibir los recursos de Dios. Verán, les decía a aquellos que venían a escucharla, yo solía pensar que Dios me había abandonado durante esos 12 años. Pensaba que había hecho algo terrible para merecer tal castigo, que de alguna manera era culpa mía. Pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que Dios estuvo conmigo todo el tiempo. Estuvo en las pequeñas misericordias que aparecían justo cuando pensaba que no podía continuar, en la chispa de esperanza que nunca se extinguía completamente, sin importar cuán oscura fuera la noche, en la fuerza para levantarme cada mañana, aunque cada fibra de mi ser quería rendirse. Una de las cosas más hermosas que resultaron de la sanación de Tamar fue cómo transformó su relación no solo con su hija, sino con toda su comunidad. La gente que la había evitado durante años, que había cruzado al otro lado de la calle cuando la veían venir, que había susurrado sobre ella con una mezcla de lástima y repulsión, ahora la buscaban. Querían escuchar su historia, querían tocarla, como si algo de la bendición que había recibido pudiera transferirse a ellos. Querían saber más sobre este Jesús que tenía el poder de restaurar no solo los cuerpos, sino también las vidas completas. Y Tamar los recibía a todos con gracia, sin amargura ni resentimiento por cómo la habían tratado antes, porque comprendía algo profundo, que el miedo hace que las personas actúen de maneras que nunca actuarían de otro modo, que el estigma es a menudo más poderoso que la lógica o la compasión, que la sociedad construye muros alrededor de aquellos que son diferentes como una forma de protegerse de sus propios miedos. No los culpo, les decía a aquellos que se disculpaban por cómo la habían tratado. Ustedes estaban siguiendo las leyes que les habían enseñado, tratando de proteger a sus familias de lo que pensaban que era contaminación. No sabían, no podían saber, que la verdadera impureza no está en la enfermedad del cuerpo, sino en la dureza del corazón. Jesús me enseñó eso. Cuando me tocó, cuando me llamó hija a pesar de mi condición, me mostró que el amor de Dios no se detiene ante las barreras que los humanos construimos. Pasaron los meses y luego los años. Tamar vio muchas cosas en ese tiempo. Vio a Jesús
realizar más milagros. Escuchó sus enseñanzas, que desafiaban todo lo que la gente pensaba que sabía sobre Dios y la religión y cómo debían vivir. Vio cómo los líderes religiosos se volvían cada vez más hostiles hacia él, cómo las multitudes que lo adoraban un día podían volverse contra él al siguiente. Vio la traición, el arresto, el juicio injusto, y estuvo allí, junto con las otras mujeres que lo habían seguido, al pie de la cruz cuando lo crucificaron. Lloró lágrimas amargas ese día, no solo por la pérdida del Maestro que le había dado su vida de vuelta, sino por la aparente muerte de la esperanza que él había traído al mundo. ¿Cómo podía Dios permitir que esto sucediera? ¿Cómo podía el que había sanado a tantos, que había predicado el amor y la misericordia, que había traído luz a las tinieblas, terminar colgado en una cruz como un criminal común? Pero entonces, 3 días después, vino el momento que cambiaría todo para siempre. Tamar no estuvo entre las primeras en llegar a la tumba esa mañana del domingo, pero escuchó las noticias de María Magdalena y las otras mujeres que habían ido temprano. Escuchó sobre la tumba vacía, sobre los ángeles que anunciaron que Jesús había resucitado, sobre cómo el Maestro se les había aparecido, vivo, glorificado, triunfante sobre la muerte misma. Al principio, como muchos otros, Tamar tuvo dificultades para creerlo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, demasiado extraordinario incluso para alguien que había experimentado su propio milagro. Pero luego, ella misma lo vio. Jesús apareció a un grupo de ellos, reunidos en una casa en Jerusalén. Y cuando Tamar lo vio, cuando escuchó su voz de nuevo, cuando vio las marcas de los clavos en sus manos, supo, sin lugar a dudas, que era real. Había vencido a la muerte, y al hacerlo, había demostrado que todo lo que había enseñado era verdad. En ese momento, Tamar comprendió algo que cambiaría para siempre cómo veía su propia historia. Su sanación no había sido solo sobre la curación de su cuerpo. Había sido una demostración, una señal apuntando hacia una verdad más grande. Así como ella había sido sacada de un estado de muerte viviente a la vida plena, así Jesús ofrecía esa misma resurrección a todos. Así como ella había sido restaurada de una existencia de aislamiento y rechazo a una vida de comunidad y pertenencia, así él estaba creando una nueva comunidad donde todos eran bienvenidos, donde no había judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos eran uno en él. Su sangría, que no se detenía durante 12 años, había sido una imagen de la condición humana, separada de Dios, perdiendo vida constantemente, tratando desesperadamente de salvarse a sí misma, pero fallando una y otra vez. Y su sanación al tocar el manto de Jesús era una imagen de la salvación, de cómo un simple acto de fe, de extender la mano hacia Cristo, podía traer restauración completa e inmediata. Después de la resurrección y la ascensión de Jesús, después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Tamar se convirtió en una figura crucial en la iglesia primitiva. No era una apóstol en el sentido formal, no predicaba en las sinagogas ni escribía epístolas teológicas, pero su ministerio era igual de vital. Era una de las ancianas, una de las que la gente buscaba para consejo y sabiduría, una de las que transmitía las historias de Jesús a la siguiente generación. ¿Y qué historias tenía para contar? Hablaba no solo de su propia sanación, sino de todas las cosas que había visto y experimentado durante los años que siguió a Jesús. Hablaba de su compasión por los marginados, de cómo comía con pecadores y tocaba a leprosos, de cómo elevaba a las mujeres y honraba a los niños, de cómo desafiaba las estructuras de poder injustas mientras mostraba misericordia incluso a sus enemigos.
Raquel también se unió a la comunidad de creyentes y juntas, madre e hija, se convirtieron en un testimonio viviente del poder restaurador de Cristo. La gente venía de todas partes para escuchar su historia y siempre terminaban asombrados no solo por el milagro físico de la sanación, sino por el milagro aún mayor de la reconciliación, de cómo una relación que parecía perdida para siempre había sido restaurada, de cómo algo hermoso había surgido de las cenizas de la tragedia. Tamar vivió muchos años más, hasta bien entrada su vejez. Vio a la iglesia crecer de un pequeño grupo de creyentes asustados a una comunidad vibrante que se extendía por todo el Imperio Romano. Vio la persecución que enfrentaron los primeros cristianos, y ella misma soportó dificultades por su fe. Pero nada de eso podía compararse con los 12 años que había sufrido antes de conocer a Jesús. Esas pruebas la habían preparado para cualquier cosa que viniera después. Con el paso de los años, Tamar se convirtió en lo que se conocería como una madre en Israel, una matrona espiritual que cuidaba especialmente de las mujeres jóvenes en la iglesia. Les enseñaba no solo sobre Jesús y sus enseñanzas, sino sobre cómo navegar la vida en un mundo que a menudo era hostil a su fe. Les enseñaba sobre la perseverancia, sobre cómo mantener la esperanza cuando todo parecía perdido, sobre cómo encontrar a Dios en medio del sufrimiento. Pero más que cualquier cosa, les enseñaba sobre la fe, esa fe que la había llevado a empujarse entre una multitud, a arriesgar todo por un simple toque del manto del Maestro. La fe, les decía, no es la ausencia de miedo o duda. Es la decisión de actuar a pesar del miedo y la duda. Es extender la mano incluso cuando tiembla, dar un paso incluso cuando tus piernas apenas te sostienen, creer incluso cuando cada evidencia externa sugiere que deberías rendirte. También les enseñaba sobre la importancia de la comunidad. Durante 12 años, les recordaba, viví aislada, separada, sola, y casi me destruye. Los seres humanos no fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para estar en relación con Dios y entre nosotros. Así que cuídense unos a otros, míos. No permitan que nadie en esta comunidad sufra solo. Busquen a los marginados, a los olvidados, a aquellos que la sociedad ha desechado. Porque ahí es donde encontrarán a Cristo, en los rostros de los que sufren. Una de las tradiciones más hermosas que Tamar estableció en su comunidad fue lo que llamaban el Círculo de las Mujeres. Una vez al mes, las mujeres de la iglesia se reunían en su casa, que había llegado a ser conocida como un lugar de refugio y sanación. Allí compartían sus luchas, sus alegrías, sus esperanzas y sus miedos. Oraban juntas, lloraban juntas, se reían juntas. Y al final de cada reunión, Tamar las bendecía a todas, colocando sus manos sobre sus cabezas y orando para que experimentaran el mismo toque sanador que ella había experimentado años atrás. Muchas de estas mujeres tenían sus propias historias de dolor y restauración. Estaba Lidia, cuyo esposo la había golpeado durante años, hasta que finalmente encontró el coraje de dejarlo y buscar refugio en la comunidad de la iglesia. Estaba Priscila, que había perdido 3 hijos en la infancia y luchaba con una depresión tan profunda que a veces no podía levantarse de la cama. Estaba Febe, una exprostituta que había encontrado una nueva vida en Cristo, pero que todavía luchaba con la vergüenza de su pasado. Tamar las amaba a todas, las conocía a todas por nombre, conocía sus historias, sus heridas, sus sueños. Y con cada una compartía no solo palabras de aliento, sino su propia presencia, su propia historia, como prueba de que ninguna situación era demasiado desesperada para la intervención de Dios. Ninguna persona estaba demasiado lejos para su alcance. Ninguna herida era demasiado profunda para su sanación. A medida que Tamar envejecía, su cabello se volvió completamente blanco. Su espalda se encorvó un poco.
sus manos desarrollaron artritis que a veces hacía difícil realizar incluso las tareas más simples. Pero sus ojos nunca perdieron ese brillo, esa luz que venía de haber visto el rostro de Dios en la persona de Jesucristo, de haber sido tocada por el poder divino que transforma vidas. Raquel, que ahora era una mujer madura con sus propios hijos, a menudo se sentaba con su madre y le pedía que contara la historia una vez más. Nunca se cansaba de escucharla, y Tamar nunca se cansaba de contarla. Cada vez que la contaba, descubría nuevas capas de significado, nuevas verdades que antes no había visto. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de ese día, mijita?, le dijo Tamar a Raquel en una de esas conversaciones. No fue solo que fui sanada físicamente, fue que Jesús se detuvo. Estaba yendo a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, a sanar a su hija moribunda. Esa era una emergencia, una situación de vida o muerte. Cualquier retraso podría significar que la niña muriera antes de que él llegara allí. Y sin embargo, cuando sintió que el poder había salido de él, se detuvo, me buscó, quería verme, conocerme, hablarme públicamente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas y alegría. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre el corazón de Dios. No solo se preocupa por los importantes, por los líderes de la sinagoga y sus familias, se preocupa por la mujer impura y sin nombre que se arrastra entre la multitud. Se detiene por ella, la busca, la llama hija. Eso, mi amor, es el tipo de Dios al que servimos. Los años continuaron pasando, y Tamar vio a sus nietos crecer y luego a sus bisnietos. Cada generación escuchaba la historia de su sanación, y cada generación sacaba su propia inspiración de ella. La historia se extendió más allá de su comunidad inmediata, llevada por viajeros y misioneros a tierras lejanas. En algunos lugares, se convirtió en una de las historias favoritas para contar a los nuevos creyentes, una ilustración perfecta de fe activa, de riesgo redentor, de gracia restauradora. Pero Tamar siempre insistía en que la historia no era realmente sobre ella. Yo solo fui el recipiente, decía. El milagro fue de Dios, el poder vino de Cristo. Yo solo fui lo suficientemente desesperada para creer, lo suficientemente valiente para actuar, lo suficientemente humilde para recibir. Y eso es algo que cualquiera puede hacer. No necesitas ser especial, no necesitas ser religiosamente perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas fe del tamaño de una semilla de mostaza. Solo necesitas dar un paso hacia Cristo. Solo necesitas extender tu mano temblorosa hacia Él. Hubo momentos en su vejez cuando Tamar reflexionaba sobre lo que habría pasado si nunca hubiera sido sanada. ¿Qué si se hubiera quedado en su choza ese día en lugar de aventurarse entre la multitud? ¿Qué si su miedo hubiera sido más fuerte que su fe? ¿Qué si hubiera decidido que el riesgo era demasiado grande, el castigo potencial demasiado severo? Nunca habría conocido a su hija adulta, nunca habría visto a sus nietos, nunca habría sido parte de esta comunidad increíble de creyentes. Habría muerto sola, olvidada, sin haber experimentado la plenitud de vida que Cristo vino a ofrecer. El pensamiento la hacía estremecerse, pero también la hacía más agradecida de lo que las palabras podían expresar. «Arriesguen», les decía a los jóvenes que venían a buscar su consejo. No todo el riesgo es sabio, claro, pero cuando Dios los está llamando a algo, cuando sienten esa agitación en su corazón, que les dice que hay más, que hay esperanza, que hay posibilidad, entonces arriesguen. Den ese paso. Extiendan esa mano. Porque el mayor riesgo de todos es llegar al final de su vida y darse cuenta de que nunca realmente vivieron, que dejaron que el miedo los mantuviera cautivos cuando Cristo vino para hacerlos libres. En sus últimos años, cuando ya estaba muy anciana y sabía que su tiempo en esta tierra estaba llegando a su fin,
Tamar pasó mucho tiempo en oración y reflexión. Pensaba en el arco de su vida, en cómo había sido quebrantada y luego restaurada, en cómo había perdido todo y luego había ganado algo infinitamente más valioso. Una tarde, sentada en su jardín con el sol poniéndose sobre el mar de Galilea a lo lejos, Raquel le preguntó: «Mamá, si pudieras volver atrás y cambiar algo, si pudieras evitar esos 12 años de sufrimiento, ¿lo harías?». Tamar consideró la pregunta cuidadosamente. Era tentador decir que sí, que por supuesto querría evitar todo ese dolor, esa soledad, esa desesperación. Pero mientras más lo pensaba, más se daba cuenta de que su respuesta era diferente de lo que habría esperado. «No, mijita», dijo finalmente, «no lo cambiaría». «Oh, no me malentiendas, el sufrimiento fue real y terrible, y no le desearía eso a nadie. Pero esos 12 años me enseñaron cosas que nunca habría aprendido de otra manera. Me enseñaron sobre la compasión, sobre la perseverancia, sobre la fe verdadera que va más allá de las palabras bonitas. Me quebraron completamente para que pudiera ser reconstruida en algo más fuerte, más hermoso, más útil en las manos de Dios». Se detuvo, mirando a su hija con ojos llenos de amor y sabiduría, ganada a través del fuego del sufrimiento. «Y lo más importante, mijita, es que esos 12 años me prepararon para reconocer a Jesús cuando finalmente apareció. Si mi vida hubiera sido fácil, si hubiera sido cómoda y segura, tal vez nunca habría tenido la desesperación necesaria para empujarme entre esa multitud. Tal vez nunca habría desarrollado la fe audaz que se necesitaba para extender mi mano y tocar su manto. El sufrimiento me hizo hambrienta de Dios de una manera que la comodidad nunca podría haberlo hecho». Raquel abrazó a su madre, entendiendo en ese momento algo profundo sobre la providencia de Dios, sobre cómo puede usar incluso las cosas más dolorosas de nuestras vidas para propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Los últimos meses de la vida de Tamar fueron tranquilos pero significativos. Su cuerpo se estaba debilitando, eso era claro para todos, pero su espíritu permanecía vibrante y fuerte. La gente continuaba viniendo a visitarla, a escuchar sus historias una última vez, a recibir su bendición antes de que partiera. Uno de sus últimos visitantes fue un joven llamado Marcos, que estaba recopilando historias sobre Jesús para escribirlas y preservarlas para las generaciones futuras. Se sentó con Tamar durante horas, escribiendo cuidadosamente cada detalle de su historia. Y aunque Marcos resumiría la historia en solo unos pocos versículos en su Evangelio, capturando la esencia, pero no pudiendo incluir todos los detalles ricos y las emociones profundas, Tamar estaba agradecida de que su historia sería preservada, que continuaría inspirando fe en aquellos que la escucharan siglos después de que ella se hubiera ido. «Asegúrate de incluir», le dijo a Marcos con una voz que ahora era apenas un susurro, «que Jesús me llamó hija. Eso es lo más importante. No solo que fui sanada, sino que fui restaurada a la familia de Dios, que fui reconocida, vista, valorada. Ese fue el verdadero milagro». Marcos asintió, escribiendo las palabras cuidadosamente, capturando no solo los hechos, sino el corazón detrás de ellos. En sus últimas semanas, Tamar pasó mucho tiempo rodeada de su familia. Raquel estaba con ella constantemente, junto con sus nietos y bisnietos. Le leían las Escrituras, cantaban los salmos juntos, compartían recuerdos de todas las cosas hermosas que habían experimentado a lo largo de los años. Una noche, cuando la luna llena brillaba a través de su ventana, Tamar reunió a toda su familia alrededor de su cama. Su voz era débil ahora, pero sus palabras llevaban el peso de una vida bien vivida, de lecciones aprendidas a través del fuego del sufrimiento y la alegría de la redención.
Escúchenme bien, mis amados, comenzó mirando cada rostro querido, grabándolos en su memoria para llevarlos consigo a la eternidad. He vivido una vida larga, mucho más larga de lo que alguna vez pensé que viviría durante esos días oscuros. He visto milagros, he experimentado el amor de Dios de maneras que superan toda comprensión. He sido parte de algo mucho más grande que yo misma. Tosió suavemente, y Raquel le acercó un poco de agua a los labios. Después de beber, continuó: quiero dejarles algo más precioso que oro o plata, algo que ningún ladrón puede robar y ninguna polilla puede destruir. Quiero dejarles la verdad que he aprendido y que ha sostenido mi vida desde aquel día bendito cuando toqué el manto del Maestro. Se detuvo, reuniendo fuerzas, y luego habló con una claridad sorprendente para alguien tan cerca del final. Primera verdad: nunca están demasiado lejos para el alcance de Dios. No importa cuán perdidos se sientan, cuán rechazados, cuán indignos, cuán quebrantados. El amor de Dios es más grande que cualquier vergüenza, más profundo que cualquier dolor, más fuerte que cualquier cadena que los ate. Nunca se rindan en creer eso. Segunda verdad: la fe no es un sentimiento, es una acción. Es extender la mano incluso cuando tiembla. Es dar un paso incluso cuando tus piernas apenas te sostienen. Es creer incluso cuando cada evidencia externa sugiere que deberías rendirte. La fe es un verbo, no un sustantivo. Es algo que hacemos, no solo algo que tenemos. Tercera verdad: el sufrimiento no es el final de la historia. Puede ser un capítulo largo y doloroso, puede parecer que nunca terminará, pero no define toda tu vida. Dios es el Dios de la resurrección, el Dios que trae vida de la muerte, esperanza de la desesperación, belleza de las cenizas. Confíen en eso, incluso cuando no puedan verlo todavía. Cuarta verdad: necesitan comunidad. No fueron creados para caminar solos por esta vida. Busquen a otros que compartan su fe, que los animen cuando están débiles, que los desafíen cuando están equivocados, que celebren con ustedes cuando hay alegría y lloren con ustedes cuando hay dolor. Y ustedes hagan lo mismo por ellos. Seamos la familia de Dios en hechos, no solo en palabras. Y finalmente, la verdad más importante de todas: Jesús es quien dijo ser. No es solo un buen maestro o un profeta sabio. Es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Lo sé porque lo vi con mis propios ojos, lo escuché con mis propios oídos. Fui tocada por su poder, fui llamada su hija, y esa verdad vale más que cualquier cosa en este mundo o el próximo. Las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos los reunidos. Sabían que estas eran sus últimas palabras de sabiduría, su testamento final, su legado que continuaría viviendo a través de ellos y sus descendientes. Tamar los bendijo a cada uno individualmente esa noche, colocando sus manos frágiles sobre sus cabezas, orando por ellos, pronunciando sobre ellos las promesas de Dios. Y cuando terminó, cuando había bendecido al último de sus bisnietos, se recostó con una expresión de paz profunda en su rostro. «Estoy cansada ahora», dijo suavemente. «Tan cansada. Pero es un buen cansancio. El cansancio que viene después de una carrera bien corrida, después de una batalla bien peleada. Estoy lista para ir a casa, para ver finalmente cara a cara al que una vez vi entre la multitud, para escuchar de nuevo esa voz que me llamó hija». Raquel se arrodilló junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano arrugada contra su mejilla. «Te amo, mamá», susurró. «Gracias por nunca rendirte, por luchar por volver a mí, por mostrarme lo que significa vivir con fe verdadera». Tamar sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro envejecido con un resplandor que parecía venir de dentro. «Yo también te amo, mi preciosa Raquel, y nos veremos de nuevo, ¿sí? En ese lugar donde no hay más lágrimas, ni dolor, ni separación,
donde todas las cosas quebrantadas son hechas nuevas, donde todos los que han sido rechazados son bienvenidos, donde el amor de Dios nos envuelve como el abrazo más cálido que puedas imaginar. Esa noche, mientras la familia permanecía en vigilia, cantando himnos suavemente y llorando, Tamar cerró sus ojos por última vez en este mundo. Pero en su rostro había tal expresión de paz, tal destello de alegría, que todos los presentes supieron que había cruzado de esta vida a la próxima, de la fe a la vista, de la esperanza a la realización. Los días siguientes estuvieron llenos tanto de tristeza como de celebración. Lloraban la pérdida de esta mujer extraordinaria que había sido pilar de su comunidad, madre espiritual de tantos, testigo viviente del poder transformador de Cristo. Pero también celebraban su vida, su legado, la fe inquebrantable que había sostenido no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables otros que habían sido tocados por su historia. El funeral fue diferente a cualquier otro que Cafarnaúm hubiera visto. No era un evento pequeño y privado, sino una gran reunión de personas de todos los ámbitos de la vida. Estaban los líderes de la iglesia, por supuesto, los ancianos y diáconos y maestros. Pero también estaban las prostitutas y los recaudadores de impuestos, los leprosos sanados y los antiguamente poseídos por demonios, los pobres y los marginados que Tamar había acogido cuando nadie más lo haría. Cada uno tenía una historia que contar sobre cómo Tamar los había impactado. La mujer que había estado a punto de quitarse la vida hasta que Tamar compartió su historia de esperanza con ella. El hombre que había sido rechazado por su familia debido a su enfermedad, hasta que la comunidad de Tamar lo adoptó como uno de los suyos. La niña pequeña que había sido abusada y que encontró sanación y refugio en el círculo de mujeres de Tamar. Y por supuesto, estaba Raquel, quien se paró frente de la asamblea y compartió la historia completa de su madre, no dejando fuera nada, contándola con todos los detalles ricos y las emociones profundas que Marcos había tenido que condensar en su evangelio. Y mientras hablaba, mientras describía aquellos 12 años oscuros de sufrimiento, la fe audaz que llevó a su madre a la sanación, la restauración hermosa que siguió, no había un ojo seco en la multitud. «Mi madre me enseñó», dijo Raquel, su voz temblando con emoción pero permaneciendo fuerte, «que ninguna situación es demasiado desesperada para Dios, que ninguna persona está demasiado lejos para su alcance, que ninguna herida es demasiado profunda para su sanación. Me enseñó que la fe no es la ausencia de miedo o duda, sino la decisión de actuar a pesar del miedo y la duda. Me enseñó que el sufrimiento puede quebrantarnos o puede moldearnos, y la diferencia está en si permitimos que nos acerque a Dios o nos aleje de Él». Se detuvo, mirando el rostro en paz de su madre por última vez antes de que la envolvieran para el entierro. «Pero más que cualquier lección específica, mi madre me enseñó cómo vivir. Me mostró lo que significa caminar por fe, amar sin condiciones, perdonar sin límites, esperar contra toda esperanza. Y aunque su cuerpo ahora descansa, su espíritu vive en cada persona que fue tocada por su vida, en cada historia que fue inspirada por su testimonio, en cada acto de fe que fue animado por su ejemplo. Enterraron a Tamar en una colina, con vista al mar de Galilea, no lejos de donde Jesús había caminado y enseñado tantos años atrás. Era un lugar hermoso, pacífico, lleno de la presencia de Dios. Y en los años que siguieron, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que habían escuchado su historia y querían honrar su memoria. Pero el verdadero legado de Tamar no estaba en ese lugar de entierro, por hermoso que fuera. Estaba en las vidas que había tocado, en las historias que había inspirado, en la fe que había encendido en innumerables corazones. Su historia fue contada y recontada
pasada de generación en generación, traducida a docenas de idiomas, llevada a tierras que ella nunca había conocido. Se convirtió en una de las historias favoritas para contar a los nuevos creyentes, una ilustración perfecta de lo que significa tener fe verdadera. Los padres la contaban a sus hijos al acostarlos, enseñándoles que nunca deben rendirse sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. Los predicadores la usaban en sus sermones, mostrando cómo un simple acto de fe puede transformar completamente una vida. Los que sufrían la leían y encontraban esperanza, la prueba viviente de que Dios no había terminado con ellos todavía, que todavía había posibilidad de milagros. Y en cada generación había mujeres y hombres que, al escuchar la historia de Tamar, encontraban el coraje para extender sus propias manos temblorosas hacia Cristo, para dar su propio paso de fe, para creer contra toda lógica que Dios podía y haría algo nuevo en sus vidas. Hubo una mujer en Roma, 2 generaciones después de Tamar, que estaba a punto de rendirse después de años de un matrimonio abusivo. Escuchó la historia de Tamar y pensó, si ella pudo soportar 12 años y todavía mantener la fe, entonces yo también puedo encontrar el coraje para cambiar mi situación. Y lo hizo, encontrando refugio en la comunidad cristiana local, eventualmente sanando y convirtiéndose ella misma en defensora de otras mujeres en situaciones similares. Hubo un hombre en Antioquía que había perdido todo en un incendio, su negocio, su casa, casi su cordura. Escuchó la historia de Tamar y se dio cuenta de que, como ella, había llegado a un punto donde no tenía nada que perder y todo que ganar al arriesgarse en la fe. Reconstruyó su vida, y su negocio próspero eventualmente se convirtió en uno de los mayores contribuyentes financieros a la obra misionera de la iglesia primitiva. Hubo innumerables otros, en cada época, en cada lugar, que encontraron en la historia de Tamar un espejo de su propio sufrimiento y una ventana a la posibilidad de redención. Su historia trascendió tiempo y cultura porque hablaba de algo universal: el anhelo humano de ser sanado, restaurado, hecho nuevo, y la fe que se necesita para creer que tales cosas son posibles. Los años se convirtieron en décadas, y las décadas en siglos, pero la historia persistió. Fue preservada en los evangelios escritos por Marcos y Lucas, aunque en forma condensada. Pero también fue preservada en la tradición oral de la Iglesia, en las historias contadas de abuelos a nietos, en los sermones predicados en iglesias desde Jerusalén hasta Roma, hasta los confines de la tierra. Y cada vez que la historia era contada, cada vez que alguien escuchaba sobre la mujer que se atrevió a empujarse entre la multitud, a extender su mano temblorosa, a tocar el borde del manto del Maestro, algo se encendía en sus corazones. Una chispa de esperanza, un destello de posibilidad, una semilla de fe que, si se nutría, podía crecer en algo hermoso y transformador. Porque verán, la historia de Tamar no era solo su historia. Era la historia de cada persona que alguna vez se había sentido rechazada, marginada, sin esperanza. Era la historia de cada uno que había sufrido en silencio, que había perdido todo, que había llegado al final de sus propios recursos. Era la historia de la condición humana misma, separada de Dios, sangrando vida, desesperada por sanación. Y más que eso, era la historia de la respuesta de Dios a esa condición. No un Dios distante que observa nuestro sufrimiento con indiferencia, sino un Dios que se hace carne, que camina entre nosotros, que permite que lo toquemos, que nos llama hijos e hijas, que nos restaura no solo físicamente, sino completamente, devolviéndonos nuestra dignidad, nuestro valor, nuestro lugar en la comunidad de los amados. Así que siglos después de que Tamar cerrara sus ojos por última vez, su historia continuó viviendo, continuó inspirando, continuó transformando vidas, y continuará haciéndolo,
porque es más que una historia histórica sobre algo que pasó hace mucho tiempo. Es una historia atemporal sobre la naturaleza de la fe, la realidad del sufrimiento y el poder de Dios para traer sanación, restauración y vida nueva incluso de las situaciones más desesperadas. Es una historia que nos recuerda que no importa cuán oscura sea la noche, la mañana vendrá. Que no importa cuán largo sea el invierno, la primavera eventualmente llegará. Que no importa cuán profundo sea el valle, hay un camino hacia arriba si tenemos el coraje de tomarlo. Y sobre todo, nos recuerda que nunca, nunca estamos solos en nuestro sufrimiento, porque Dios está con nosotros, caminando a través de las multitudes de nuestras vidas, esperando que extendamos nuestras manos temblorosas hacia Él, listo para detenerse, para volverse, para vernos, para llamarnos hijos e hijas, para sanarnos completamente. Y ahí, mis amados hermanos y hermanas, está el milagro verdaderamente oculto en la historia de esta mujer valiente. No solo que fue sanada, aunque eso fue verdaderamente milagroso. No solo que fue restaurada a su hija y a su comunidad, aunque eso fue increíblemente hermoso. El milagro verdaderamente oculto es que su historia, su fe, su coraje continúan sanando a las personas hoy, miles de años después. Que cada vez que alguien escucha sobre la mujer que tocó el manto de Jesús, algo se mueve en su corazón, algo despierta en su alma, algo los llama a su propia fe audaz, a su propio acto de confianza desesperada en un Dios que nunca, nunca nos decepciona. Esa es la verdadera inmortalidad. No que nuestros cuerpos vivan para siempre, sino que nuestras vidas cuenten una historia que trasciende nuestra existencia terrenal, que apunta más allá de nosotros mismos hacia algo infinitamente más grande, más importante, más eterno. Y Tamar, la mujer que una vez fue anónima y olvidada, que una vez fue rechazada y marginada, logró exactamente eso. Su vida se convirtió en un evangelio viviente. Buenas noticias para todos los que sufren, esperanza para todos los que están desesperados, prueba viviente de que Dios todavía está en el negocio de los milagros. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Proverbios 31:29. Y así, hermanos y hermanas, hijos e hijas del Altísimo, llegamos al final de esta historia sagrada. Pero sepan que aunque esta narración termina, la verdad que contiene continúa para siempre. La fe de Tamar vive en cada corazón que se atreve a creer. Su coraje vive en cada alma que se atreve a actuar. Su esperanza vive en cada espíritu que se niega a rendirse. Que esta historia les acompañe en las noches oscuras, cuando el camino parece imposible. Que les recuerde que ningún sufrimiento es definitivo, ninguna herida está más allá de la sanación, ninguna persona está demasiado perdida para ser encontrada. Que les inspire a extender sus propias manos hacia el Salvador, sin importar cuán indignos se sientan, sin importar cuánto tiempo hayan estado sangrando, sin importar cuántas veces hayan sido rechazados, y cuando lo toquen, cuando sientan su poder fluyendo hacia ustedes, cuando escuchen su voz llamándolos hijos e hijas, sabrán con absoluta certeza lo que Tamar supo en aquel día bendito junto al mar de Galilea, que han sido vistos, conocidos, amados y hechos completamente nuevos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que la esperanza que nunca decepciona llene sus almas incluso en los momentos más oscuros. Que la fe que mueve montañas les dé coraje para enfrentar cualquier desafío que venga. Y que el amor de Dios, que fue revelado de manera tan hermosa en la historia de Tamar, les rodee ahora y siempre. Vayan en paz, amados. Vayan con fe. Vayan con esperanza. Y nunca, nunca olviden, están a solo un toque de distancia del milagro que cambiará sus vidas para siempre.
La historia continúa en cada uno de ustedes. Sean valientes, sean fieles, sean portadores de esperanza para un mundo que desesperadamente la necesita. Que el Señor les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que alce sobre ustedes su rostro y les dé paz, ahora y por todos los días de sus vidas, hasta que nos encontremos de nuevo en aquel lugar donde no hay más lágrimas, ni dolor, ni separación, sino solo amor eterno y alegría sin fin. Amén, amén y amén. Que así sea, y que la historia de Tamar continúe viviendo en sus corazones para siempre. Vayan ahora y descansen en la paz del Señor, sabiendo que ustedes también son amados, vistos, valorados y llamados hijos e hijas del Dios Altísimo. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, que sus sueños estén llenos de esperanza y que despierten mañana con corazones renovados y espíritus fortalecidos para enfrentar cualquier cosa que venga. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él sanó a Tamar después de 12 años, ¿qué no puede hacer en nuestras propias vidas? Confíen, crean, esperen y sobre todo, nunca dejen de extender sus manos hacia aquel que siempre, siempre está alcanzando hacia ustedes. Paz a vosotros, amados, paz profunda, sanación completa y vida abundante, ahora y siempre. Amén.